Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. Encantado de estar aquí contigo. Bueno, lo primero, queríamos darte un regalito. Te hemos traído un cojín con él. Está muy bien. Hostia, la verdad es que sí. La verdad que está súper bien. La verdad es que sí, muy chulo. Ha habido miles de usos, la gente ha explicado desde ciertas enfermedades. Bueno, hay diferentes usos, ¿vale? Yo simplemente espero vértelo cuando te vea, ¿vale? Por supuesto. Bueno, lo primero agradecerte mucho que vengas, ¿vale? Es un tema que no, o sea, nos gusta mucho que vengas porque vas a hablar de temas que no están relacionados con la visión artificial. De hecho, tú no es tu mundo, pero son temas muy interesantes en la industria y nosotros con estas entrevistas lo que queremos es aportar algo interesante de conocimiento de otras tecnologías dentro de la industria. Preséntate, yo hace mucho tiempo que te conozco, de hecho somos amigos. Preséntate, quién eres, preséntate la parte profesional, quién eres. Venga, perfecto. Me llamo Miguel Ángel Sánchez, soy ingeniero de carrera de telecomunicaciones y soy el director general de Deutsche Telekom Global Business. Deutsche Telekom Global Business es la empresa dedicada al sector business to business, o sea, solamente trabajamos con empresas que se dedican a las telecomunicaciones dentro del grupo Deutsche Telekom en Iberia. Dentro del mismo grupo donde está T-Systems, que son más conocidos o más grandes, ¿vale? Y de hecho nosotros somos Deutsche Telekom Global Business, venimos de T-Systems, somos un spin-off del negocio de telecomunicaciones previamente en T-Systems, que se ha movido a una nueva empresa. Y bueno, colaboramos por supuesto con T-Systems, somos dos empresas del mismo grupo. Claro, vosotros os dedicáis directamente al tema de industria, de telecomunicaciones dentro de la industria. Claro, nosotros de hecho, si pienso en quiénes son nuestros clientes, pues la mayor parte de nuestros clientes, el sector en el que tenemos más penetración claramente es el sector automoción, manufacturing, o sea, sector industria al final. Grandes clientes también por nuestra historia, ¿no? Claro. Como SEAT u otros, ¿no? Pero realmente trabajamos mucho en el sector industria, siempre dando servicios de telecomunicaciones. Nos gusta decir que tenemos dos perfiles. Somos una mezcla entre un operador de telecomunicaciones. Somos Deutsche Telekom, el líder, la telco líder en Europa y uno de los principales operadores globales en el mundo, pero también pues, tenemos ese perfil de integrador que nos permite pues, ir a clientes con una aproximación más consultiva, entender qué necesidades tienen y al final adaptar las soluciones a lo que ellos realmente necesitan, ¿no? Bueno, esto es lo bueno, ¿no?, de una multinacional que es capaz de adaptar, es capaz de crear una empresa para adaptar la tecnología a las necesidades de la industria. Explícanos un poco qué es el tema del 5G, famoso, y qué aplicaciones tiene dentro de la industria, a corto y ahora mismo en qué punto estamos y cuál es el futuro de esto. La verdad es que lo difícil es resumirlo, ¿vale? 5G, a ver, es una tecnología móvil, eso lo sabemos todos, que como tecnología aporta ciertas características que no tenían las tecnologías anteriores, que son un habilitador de cosas que hasta ahora no se podían hacer, ¿vale? Sin entrar demasiado en el plano técnico, que no es el objeto, pero bueno, si nos ponemos a pensar qué aporta además 5G, pues te va a aportar por un lado una latencia mucho más baja, eso te va a habilitar cosas que eran inviables hasta ahora. El ejemplo más mullido, el coche autónomo. O sea, si yo poder controlar un coche externamente implica que yo tengo que ser capaz de dar una orden y recibir feedback de esa orden muy rápido. Eso, la latencia, que es el tiempo que tardas en ir y volver, una señal en ir y volver, se reduce muchísimo. Y eso habilita pues, temas pues, como todos los temas que tienen que ver con real time, con control real time, pues, gestión de drones, gestión de coche autónomo, AGVs. Toma de decisiones del coche autónomo, por ejemplo, esto lo estábamos hablando antes, la entrevista con una persona que decía esto, el tema de la cantidad de decisiones que toma el coche autónomo necesita, claro, una velocidad brutal. Una latencia brutal. Claro, pero fíjate, si al final va a haber cosas que van a estar en el cloud, van a haber cosas que van a estar en el coche, entonces, bueno, al final necesitas, ¿no? Lo primero es necesitas una infraestructura de telecomunicaciones que te permita hacer eso. Adicionalmente, ¿qué más te va a permitir? Te va a permitir tener una densidad mayor de la que tienen las tecnologías anteriores por metro cuadrado de dispositivos conectados. Te va a permitir configurar con una cosa que se llama network slicing, definir diferentes tipologías de red en función de diferentes necesidades dentro de una misma red, porque claro, habrá sitios donde realmente necesitarás una gran densidad, necesitarás un gran ancho de banda, otros en los que no vas a necesitar eso. Un dispositivo IoT que tú pones en el terreno, en el marco de la agricultura para ver la humedad y tal, ahí te da exactamente igual el ancho de banda. Lo que te interesa realmente es
poder llegar a un espacio mayor, defines el servicio de otra manera, ¿vale? En función de la necesidad que tienes. Esas son las principales ventajas y el ancho de banda, que por supuesto la velocidad crece mucho. Entonces, para determinados casos de uso, te va a hacer falta uno o te va a hacer falta otro. Entonces, la tecnología está ahí, la tecnología que se utiliza en el ámbito industrial y la que nosotros estamos como Deutsche Telekom estamos dándole muchas vueltas y aplicaciones, sobre todo, evidentemente, en el marco de Alemania, que es donde somos incumbente, pero también estamos intentando traernos fuera de Alemania, es lo que llamamos Campus 5G. Imaginemos una empresa grande pues, que tiene pues, un territorio amplio de varios kilómetros cuadrados, donde pues, tiene todo tipo de almacenes, de vehículos que van yendo de manera autónoma, drones, cualquier tipo de conexión de máquina conectada a un ERP de una u otra manera, a sistemas, ¿no? Que todos estos dispositivos, tanto en oficinas como en factory, como en el territorio, en todo este campus, estén conectados de la manera más estándar posible, con una tecnología que te permita pues, de manera homogénea, tenerlo todo controlado y cada uno con las necesidades de comunicaciones que tiene, ¿no? Entonces, esto tiene implicaciones. Estamos hablando de una red privada, una red que solamente utilizaría, pues imagínate la empresa que quieras, una empresa de automóviles, por poner un ejemplo, que solamente utilizaría esa empresa de automóviles, ¿no? Entonces, para eso necesitas tener, hay una necesidad que es la del espectro, el espectro que utiliza la tecnología 5G, el espectro de radio. Entonces, a día de hoy los operadores son los que en España, los únicos que tienen espectro. En otros países como Alemania, que nos llevan ventaja en eso, existe una definición, una reserva que se lo llama el espectro industrial y una empresa en una zona concreta puede solicitarlo. O sea, en Alemania, en una empresa, en una zona concreta, puede solicitar tener espectro para ellos. Correcto. Coger y reservar, formalmente reservar un espectro, unas frecuencias, reservarlos para su uso en exclusiva en esa zona, ¿vale? Eso, no solamente en Alemania, en otros países de Europa y también del mundo, está habilitado desde hace años. El año pasado en España, el año pasado en diciembre, en la última subasta de espectro público que hizo el Gobierno de España, se reservó ya una parte de espectro, ¿vale? Ahí, bueno, podríamos entrar muy en detalle de lo que se reservó, pero bueno, ya existe una reserva. De hecho, estamos haciendo consultas a la CNMC para intentar para ver cómo funciona el procedimiento de solicitud, los costes, etcétera, y es algo que esperamos poder ejecutar muy en breve. Eso nos habilitaría, nosotros por ejemplo, que tenemos la tecnología, pues ya lo estamos haciendo en otros países, en Alemania y en otros países del centro-este de Europa, nos permitiría utilizar esa tecnología dándole un servicio, montarle esa red privada pues a un cliente que lo requiera. Hacer un paso más. Porque ahora mismo aquí, ¿qué casos tenéis implantados en la industria, por ejemplo, así algo que sea...? Casos de uso, bueno, uno de los típicos digamos que tienen más recorrido serían el tema de los AGVs, ¿no? Tener vehículos guiados por una fábrica, que hay una cosa que es otra de las características relevantes de la tecnología móvil, la tecnología LTE, es que el roaming, es decir, cuando una antena te está dando servicio y tú te vas moviendo y te pasa a dar servicio de otra antena, ese paso de una celda a otra, de una antena a otra, que me da servicio la otra antena, es algo que de manera nativa funciona muy bien. Eso, pues con otras tecnologías como Wi-Fi no funciona tan bien. Entonces, claro, si tú tienes un dispositivo que se va moviendo, que se te pare es un problema, porque pierde la cobertura, ¿no? Entonces, eso es el tema de utilizar para AGVs, ¿no? Para estos dispositivos Sí, que están moviendo ahora. Pues utilizar 5G. Nunca lo había pensado esa posibilidad. Pues eso es algo que es bastante habitual. Temas de drones, pues también. El tema del control de drones es algo que también, como caso de uso, pues... Claro, pero por ejemplo, el tema de drones en tema logística, entiendo que es lo mismo. Claro, vas haciendo el roaming, vas controlando, claro. Y luego casos de uso a lo mejor menos espectaculares, pero a lo mejor más útiles, depende de temas de positioning, simplemente de tener un dispositivo IoT que tú cuelgas o sea, pegas de alguna manera en una máquina, en el entorno industrial, tú lo sabes. Sí, para recoger todos los datos, para lo que quieras. Correcto, para tenerlas ubicadas, para saber dónde están, tiene mil usos. Y es algo tan sencillo como puro positioning y tracking. De tenerlo todo, tú tienes un mapa en el que vas viendo pues, bueno, todos los dispositivos donde no los tienes, esto lo tienes vinculado con tu ERP, para temas de inventario, para temas de almacenes, la imaginación al poder.
Al final, de hecho, lo importante siempre es el caso de uso. Nosotros, al final, siempre las telecomunicaciones hay que verlas como un habilitador del caso de uso, de un habilitador de la digitalización, de la transformación que todas las empresas en el ámbito industrial están acometiendo. En realidad, el objetivo no es la tecnología. Es un sector muy potente, tiene muchas posibilidades eso. Luego hay otro de los temas que sé que no lleváis directamente, pero que me parece súper interesante para la industria, que es el tema de la ciberseguridad. ¿Vale? ¿Qué puedes...? Bueno, de hecho también estamos muy involucrados en todos los temas de seguridad. A ver, ¿qué es lo que pasa en el entorno industrial? En el entorno industrial lo que pasa es que entornos que eran, no hace tantos años, que eran pues silos, que no tenían una conexión hacia afuera, porque tú tenías tus redes de control dentro de la industria, tus PLCs, tenías todo tu entorno, se gestionaba de una manera muy cerrada. No tenían salidas a la red corporativa, no tenían conexión con la red corporativa y mucho menos con Internet. Pues la evolución de la tecnología está haciendo que eso ya no tenga demasiado sentido, que bueno, tú te compras una máquina y para darte soporte se te conectan desde la India y tienes que tener la máquina conectada a tu red corporativa y la tienes que tener conectada a Internet. Luego cualquier máquina que te compres ahora va a tener toda una serie de sensores que vas a tener que tener conectados en muchos casos con el ERP, con cualquier sistema de IT, con lo cual necesitas esa conexión. Eso ha abierto un mundo que era muy estanco, lo ha abierto. Y ha generado unos ciertos restricciones. Claro, ha generado unos ciertos riesgos. También es verdad que el mundo de la industria se mueve por otros derroteros en muchos ámbitos. La evolución de una máquina, un entorno industrial, una máquina industrial puede ser un activo que te dure 20 años y tú lo amortices a 20 años. La tecnología en 20 años, en los últimos 20 años se ha movido de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto lo que está ocurriendo es que el entorno industrial, que era un entorno muy estanco, muy cerrado, se está abriendo y la seguridad es un factor que hasta ahora, hasta hace unos años, pues tenía una relevancia muy concreta en estos entornos tan cerrados y que ahora pues es absolutamente clave, ¿no? Entonces, bueno, en el entorno industrial lo que está habiendo es un montón de soluciones que se están aplicando, que en el mundo IT ya están operativas desde hace mucho tiempo, pero que se están desarrollando, se están implantando cada vez más en este entorno industrial. De firewalls, de mesetas, microsegmentación, todos estos conceptos que seguro que te suenan, pues en este sector pues no todo el mundo los tiene todavía, y de hecho hay entornos que todavía tienen protocolos que no son IP, son protocolos muy propietarios, siguen en ese mundo más cerrado, pero que seguro van a acabar abriéndose al mundo. Bueno, tú siempre lo has comentado, que al final el mundo IT en esto está mucho más evolucionado, que el mundo industrial está mucho más por delante, y a veces lo que cuesta, por ejemplo, antes estábamos hablando del tema del cloud, ¿vale? El tema del cloud, que parece una cosa que es clarísima y tal, pero el sector industrial, por ejemplo, está costando mucho, por todo el tema de la seguridad, pero mucho. Realmente, claro, se están asumiendo, hay otros riesgos, porque es verdad que tienes que conectarte y es verdad, pues todos sabemos y todos oímos cada 2x3 pues que ha habido un ataque aquí o allá, ¿no? Y realmente es complicado porque te hace falta temas de infraestructura, te hace falta pues eso, securizar todas sus plataformas, la seguridad la necesitas en todas las capas y te hace falta también un tema de awareness muy relevante, sí. Porque al final siempre el punto más débil acostumbra a ser el humano, no tanto las plataformas en sí mismos. Pero bueno, es un tema en total evolución y me hizo mucha gracia porque desde hace ya tiempo se está escuchando, ya no solamente se habla del ROI, ¿no? Cuál es el retorno de la inversión que hago por esto o por lo otro, ¿no? Con la seguridad se habla muchas veces del coste de no hacerlo. ¿Vale? Bueno, claro, es que por ejemplo, si te capturan todo esto, te paran la fábrica o como ha pasado en la universidad, hospitales y tal, es incalculable el coste. ¿Cómo ves tú el futuro a nivel de vuestra empresa? ¿Cómo ves el futuro en la industria a nivel de las telecomunicaciones y demás? Bueno, quiero decir que bien. Es que si dices tú mal. Claramente. Yo lo que creo es que desde un punto de vista más de lo que es la posición nuestra, ¿no? Cada vez más el partner es muy relevante a la hora de mantener el negocio, de evolucionar el negocio. La transformación digital es compleja y al final la necesidad que tienen pues los diferentes clientes en
la necesidad que tienen del expertise, de estar al día de todas las tecnologías y demás, pues requiere de un conocimiento muy experto, y ahí los partners jugamos un papel absolutamente clave para acompañar. Y partners súper globales, además. Hoy en día, con la globalización, lo que necesitas son partners como vosotros, que depende de qué tipo de empresas, que puedan dar servicio Esa es en otra. todo el mundo. Tú tienes, con las empresas con las que normalmente trabajamos, nuestros clientes tienen presencia global. Entonces, bueno, tienes que ser capaz de dar un servicio homogéneo, pues eso, globalmente. Con toda la dificultad que lleva eso. Por supuesto, sí, porque a veces cuando hemos montado, no sé, en algún cliente hemos montado wifi, por ejemplo, en Nigeria, pues tiene su tema. O sea, hay países donde es más fácil operar, otros donde tienes otras complicaciones, y eso requiere pues una visión global y una estructura global para poder hacerlo. Y también de nuestra red de partners, por supuesto. Qué bien, qué bien. Bueno, pues nada, Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber venido y por tu aportación, que ha sido muy interesante, y nos vamos viendo por ahí. Venga, muchas gracias. Venga.